En esta segunda parte, que ya me colgué un poquito, pero bueno, voy a tratar de contarles estas tres historias muy ligeras. Ya ahorita les he mostrado todos los documentos que se encuentran en el extranjero. Aunque no lo crean, básicamente acaban de ver todos los códices prehispánicos que se encuentran en el extranjero y en México. Los autores a veces se pelean por la existencia de uno o dos documentos más. Nosotros, bueno, no quisimos extenderlo más porque son documentos un poco polémicos en cuanto al estilo. No sabemos si son realmente coloniales o prehispánicos y preferimos dejar fuera como el Códice Welbeck, que es pues un documento muy corto, pero que también tiene su valor histórico. Sin embargo, en este momento lo que queremos es contarles por qué se vuelven importantes estos códices o por qué son fundamentales y por qué incluso nosotros hoy en día estamos exigiendo que algunos de los países que los tienen nos los devuelvan y por qué jamás nos los van a devolver, que esa es la otra parte que es bastante curiosa. Quiero empezar con este que es el manuscrito de Aubin o manuscrito de Aubin, que es propiamente toma el nombre de un coleccionista muy importante francés que lo tuvo en sus manos este documento por casi 50 o 70 años y fue la primera vez que nos dimos cuenta que existía, es decir, que está en un registro histórico la existencia de este documento. Es el que tiene tal vez el peor estilo o el que vamos a decir está peor pintado. No nos hace mucha gracia y por eso también se dudó durante mucho tiempo de su autenticidad. Hoy en día ha quedado totalmente claro que es un manuscrito auténtico. Se encontraba en la Biblioteca Nacional de Francia, es decir, estaba bajo resguardo de uno de los principales edificios históricos de aquel país que tiene pues un acervo bibliográfico verdaderamente impresionante. Hoy en día este edificio, yo les he puesto una imagen antigua, es decir, como era antes. Hoy en día se ha trasladado todo este acervo a un museo, perdón, a una biblioteca muy moderna, muy interesante que hizo el presidente François Mitterrand hace aproximadamente unos 25, 30 años aproximadamente. Pero lo interesante es que estos documentos, como varios vimos, se encuentran en la Biblioteca Nacional de Francia. Estos documentos, insisto, eran ya conocidos porque, por ejemplo, los tuvo Lorenzo Boturini, un importante historiador y conocedor naturalista, y que se vino a dar un personaje que vino a México durante mucho tiempo y que además recolectó una enorme cantidad de objetos. Sin embargo, como casi todas las historias de nuestro país, pues termina de alguna forma abrupta y Lorenzo Boturini es expulsado de México, si no me recuerdo, en 1700 y algo, no recuerdo exactamente la fecha, pero al ser expulsado eh, se le requisan todos sus objetos, es decir, él no se pudo llevar su colección. Y dentro de esos elementos estaba el Códice de Aubin. Sin embargo, el documento cayó en manos de coleccionistas en México y posteriormente fue vendido a el señor Aubin, que lo llevó a Francia y que lo mantuvo en su colección durante mucho tiempo hasta que eventualmente, por problemas como casi todas estas historias, las familias caen en desgracia y se tienen que deshacer de sus colecciones y esta colección fue a dar a la Biblioteca Nacional de Francia con mucha pomposidad. Lo interesante, digamos, el documento no es tan valioso en el sentido de que tiene una gran repetitividad de temas, como estos calendáricos adivinatorios. Pero el tema que yo quiero contarles y que creo yo que es verdaderamente increíble o interesante de poder contar es que, pues obviamente, estos eran documentos que estaban, eh, eh, pues, eran consultables en la Biblioteca Nacional de Francia. Y ahí en aquel país hay una larga historia relacionada con la organización de las bibliotecas públicas y con pues el aprovechamiento de estos. Por ejemplo, pues mucha gente que hace sus carreras en aquel país utiliza siempre una biblioteca pública y no tiene la necesidad de estar comprando los libros, a pesar de que algunos de ellos pueden ser muy antiguos, etcétera, etcétera. Lo que, pues, digamos, fue a dar al traste con todas estas, eh, pues incluso con todos estos intercambios,
es que hacia 1982 el documento estaba siendo constantemente consultado por un mexicano en Francia, un señor conocido o llamado José Luis Castañeda, que es este personaje que ustedes ven en su pantalla. Este señor lo que hacía entonces era básicamente todas las mañanas pedir el documento y ponerse a verlo, copiarlo, tomar notas, tomar dibujos, hacer sus propias investigaciones. Y sin embargo, un día en 1982, pues armándose de un valor muy grande, pues se dio cuenta de que cuando él devolvía el libro al bibliotecario, pues el bibliotecario, como ya lo conocía y como ya lo había pedido muchos días, el bibliotecario no estaba revisando específicamente que el documento estuviera adentro de la caja en la que se le estaba dando. Este documento estaba resguardado en una caja. Y entonces lo que hizo este hombre fue pedir el documento un día, ponerse a trabajar con él y a la hora de regresarlo, como si fuera película de Ocean's Eleven, lo que hizo fue meter un periódico en lugar del códice y entregó al bibliotecario la caja con un periódico. Y el bibliotecario, pues al levantarlo, se dio cuenta de que tenía peso y entonces, pues no cayó en consideración de que el documento podría no estar ahí. Y José Luis Castañeda lo que hizo fue salir de la Biblioteca Nacional de Francia con el documento, irse a su hotel, recuperar todas sus cosas y tomar el primer avión disponible a México para regresar el documento. Cuando llega a México es recibido como un héroe, es recibido como un personaje digamos, con mucha gracia, incluso políticos se acercan a él para poder, él entrega el documento a las autoridades, por eso está en la Biblioteca Nacional del Instituto Nacional de Antropología en Reforma, por eso lo tenemos, porque este hombre técnicamente lo que hizo fue robarlo de la Biblioteca Nacional de Francia. Cuando lo preguntaron, porque hay documentación histórica, entrevistas con Jacobo Zabludowski y toda la cosa, pues cuando le preguntaron a este hombre, pues que por qué lo había hecho, pues básicamente la respuesta fue que ese documento había sido robado a los mexicanos originalmente y que él había sentido que era su deber regresarlo a nuestro país, regresárselo a los mexicanos para que los mexicanos puedan consultarlo, para que los mexicanos puedan conservarlo y los mexicanos puedan decidir a quién se lo prestan o a quién no se lo prestan. Como se podrán imaginar, se vino una bronca de dimensiones épicas entre el gobierno de Francia y el gobierno de México, porque la ley mexicana dice que estos objetos en el momento, todos los que no están en México, por eso no nos los prestan, porque la ley dice que el objeto cuando esté en el territorio mexicano es un objeto nacional y es por lo tanto propiedad de todos, entonces es, vamos a decir de alguna manera, expropiable. Por lo tanto, yo he tenido la fortuna de trabajar en algunos de estos museos y en algunas de estas bibliotecas en el extranjero, y ahora pues se junta con el paso del tiempo, se platica como una historia de risa lo que sucedió, pero cuando uno les dice, cuando uno está, por ejemplo, en el Museo Británico y les dice, oye, ¿por qué no nos prestan la máscara de Tezcatlipoca para diseñarla en México? Se ríen y nos dicen, por supuesto que no, porque ustedes no nos la van a devolver. Y siempre también nos reímos porque nos decían que no nos podían dejar solos con los objetos porque, pues porque ya sabían que teníamos unas mañas tremendamente horripilantes los mexicanos y que pues no nos deteníamos a la hora de recuperar nuestro pasado. Yo en este caso he querido contarles esta historia y no necesariamente el contenido del códice, porque creo que es muy importante entender que estos objetos que están en el Museo Británico, en el Museo Metropolitano de Nueva York, en la Biblioteca Nacional de Francia, en el Museo del Louvre, en el Museo de Quiebranlí o en muchos otros museos, como el Penacho de Moctezuma, por ejemplo, son objetos que sin duda deberían estar de vuelta en México. Sin embargo, tenemos que resolverlo eh, de una manera académicamente inteligente. No podemos solamente decir, tú me lo tienes que devolver porque es mexicano. ¿Por qué? Porque muchos de estos documentos, muchos de estos objetos están perfectamente registrados por siglos en Europa. Un ejemplo, tal vez
comprometedor en este sentido sería el penacho de Moctezuma. Cuando Cortés y Moctezuma se conocen por primera vez cerca de Puebla, Moctezuma manda una gran cantidad de regalos al emperador de España. Y entre esos regalos, y está en una lista históricamente comprobada, está dicho que, por ejemplo, que Moctezuma le está enviando una gran capa de plumas al emperador de España. Y algunos investigadores dicen, oye, es que muchas veces los europeos confundían el penacho de Moctezuma con una capa. Entonces, es posible o existe la posibilidad de que Moctezuma haya enviado como regalo el famoso penacho de Moctezuma o algún otro objeto similar y que terminó, pues obviamente me imagino, en las gigantescas aulas o los gigantescos salones que tenía el emperador de España para recibir todos los regalos que le mandaban todo el tiempo de todos lados, no solamente de América, sino de otros reinos europeos, de las conquistas en África, de las luchas en Asia, etcétera, etcétera. Pero entonces nosotros tenemos ese problema, tenemos que resolverlo de una manera académica y después lo tenemos que resolver de una manera técnica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el penacho de Moctezuma, el problema que tiene es que es una pieza totalmente de plumas y que el traslado en avión no es necesariamente tan problemático como el despegue y el aterrizaje que produce los que se hayan subido a un avión deben recordarlo, lo que produce es una gigantesca cantidad de vibración. Y si bien nosotros hemos podido diseñar cajas para mover colección antivibración, esta antivibración no llega a ser del 100%. Por lo tanto, existe un riesgo real de que el objeto pueda tener algún tipo de problema si es que nos lo devolvieran. Evidentemente no nos lo van a devolver. ¿Por qué? Porque si uno va al Museo Etnográfico de Viena, pues va a ver que el penacho de Moctezuma ocupa un lugar central y que además un montón de gente lo visita y quiere conocerlo y ya lo tiene identificado como que su existencia está en Austria. Por lo tanto, necesitamos encontrar metodologías más modernas, metodologías más internacionalistas que nos ayuden a sensibilizar a estos gobiernos de estos objetos que tienen. Ahora hay una importante campaña de decolonización en Europa, se han devuelto piezas a África, a Nigeria, a Camerún, se están devolviendo piezas y objetos a las islas del Pacífico Sur y es posible que también se empiecen a devolver piezas al continente americano, tanto a las culturas incaicas de Perú como las culturas mesoamericanas de México. Ya lo veremos, pero por eso quería yo hablarles de este primer ejemplo, el Tonalámatl de Aubin. El otro documento del que quiero platicarles es el Códice Motley, que es un documento bastante interesante, como yo les decía, y que se ubica en esta fastuosa biblioteca, la Biblioteca Bodleiana de Oxford, de la Universidad de Oxford. Ellos se dan, el eslogan que utiliza la Universidad de Oxford es que es una universidad que tiene más de 7 siglos de historia. Ellos dicen que cuando el imperio azteca se levantó, la Universidad de Oxford ya estaba construida y ya estaba dando clases. Por lo tanto, es una institución histórica también esta universidad. Sin embargo, uno de sus principales documentos históricos es pues este Códice Mixteco que tiene pues una representación muy interesante que es la vida de Ocho Venado, que como les decía yo hace ratito, es fundamentalmente importante para entender la Mixteca de Oaxaca. La Mixteca, para quienes estuvieron en nuestros cursos de Oaxaca hace una semana, pues deben recordar que la Mixteca es una de las zonas más pobres de México y es una de las zonas donde menos hemos hecho intervenciones arqueológicas, lo cual es un contrasentido, ya que en los códices tenemos cientos, literalmente cientos de sitios marcados como poblados que nosotros no hemos identificado en la realidad, es decir, tenemos todavía una cantidad de trabajo increíble que hacer. Y además está contado de una manera espectacular. Por ejemplo, ustedes pueden aquí ver cómo estos personajes están sentados sobre un gran mono, estos otros están sentados sobre una montaña, la montaña del escudo es el nombre de este
de este especie de glifo. Esta es la montaña del mono, es decir, tiene toda una representación que nosotros tenemos que estudiar a una gran profundidad. Sin embargo, aquí lo que es más importante, creo yo, es entender que este documento nos cuenta la historia de algunos de los mexicanos más célebres y tal vez el mexicano más célebre de nuestra historia prehispánica, que es Ocho Venado. Y estos documentos son relativamente fáciles de leer, solamente que tiene uno que tener las herramientas. Por ejemplo, se lee como un cómic, a veces va de izquierda a derecha, a veces va de derecha a izquierda. Cada una de las imágenes básicamente es una escena y después pasamos a otra escena, aunque estén pegaditas exactamente, y a veces han pasado días, meses o años entre cada una de estas escenas. Por lo tanto, requiere un nivel de lectura muy elevado y un nivel de conocimiento de la cultura mixteca también muy elevado. Pero por lo que insisto, es muy importante el documento, es porque si bien nos cuenta, al igual que el Códice Nutal y del Códice Colombino, la historia de Ocho Venado, tiene el elemento particular que es la representación de la muerte de Ocho Venado que ustedes ven en esta cajita que está aquí abajo. Aquí viene claramente el nombre, donde está la O, dice, hay 8 puntitos y un venado, es Ocho Venado, y aquí está Ocho Venado metido en su bulto funerario, es decir, está a punto de ser incinerado en esta caja. Cuando usualmente iban a ser incinerados los personajes mixtecos, se les representaba dentro de estas cajitas. Y esto cuando tienen el ojo, si ustedes se dan cuenta, todos tienen el ojo abierto, y en este caso apenas se ve, pero tiene el ojito cerrado. Y esto está hablando, aquí está la fecha, el año particularmente, que es, si no mal recuerdo, el año 1106, si no mal me acuerdo, el año de muerte de Ocho Venado. Sin embargo, esta escena es única porque no la tenemos en los otros documentos, el momento de su muerte. ¿Qué quiere decir? Pues que en otros documentos, seguramente los deudos de Ocho Venado no quisieron representarlo como muerto, posiblemente es una manera de decir siempre está vivo, y en este caso, en este documento en particular, sí se le representa como muerto porque probablemente la platicar su muerte es bueno para otras familias que están también narradas en este documento. Lo interesante, insisto, es ver que estos documentos nos van a platicar la vida específica de personajes y muchos momentos. Por ejemplo, nos va a hablar de sus bodas, nos va a hablar de sus conquistas, nos va a hablar de sus reconocimientos, nos habla de sus viajes, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros podemos reconstruir a muy buen nivel la vida de Ocho Venado, uno de los principales señores mixtecos, y sobre todo toda la genealogía que dejó y todas las regiones que conquistó, que son verdaderamente, cuando uno lee estos documentos, pues son páginas y páginas de conquistas. Él, por ejemplo, para representar una conquista en estos códices, en este lugar no se ve, pero se pone el templo, se dibuja el templo y se le pone una flecha. Y eso quiere decir que el lugar fue conquistado por Ocho Venado. El nivel de conquistas y el nivel de grandeza de este personaje, pues tal vez no lo veamos ni siquiera con los grandes señores mexicas, es decir, con los grandes emperadores. ¿Por qué? Porque no existían esos documentos que nos platicaran con tanto detalle la vida de Ahuizotl, de Tizoc, de Moctezuma. En este caso sí era importante platicarnos toda la vida, desde que tenía 8 años, quiénes son sus papás, de dónde vienen, qué lugares ha visitado, quiénes son sus hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos ofrece una riqueza de detalles increíble verdaderamente que solamente la podríamos encontrar tal vez en la literatura, en libros que tienen que ver con grandes guerreros y cosas por el estilo. Son documentos muy completos y que son verdaderamente importantes. ¿Cómo llegó a la Universidad de Oxford? Realmente no tenemos la más remota idea. El documento aparece ahí, si no mal recuerdo, desde 1680. Es decir, ellos pueden registrar que han tenido la pertenencia del documento por aproximadamente unos 350 años y que obviamente ellos se han dado a la tarea en la Universidad de Oxford de estudiarlo y de conservarlo, que eso también es algo muy importante.
Nuestro trabajo ahora, y eso lo hemos hecho muy bien los mexicanos, es acercarnos a estas universidades o hacer que alguno de nuestros investigadores vaya específicamente a estas universidades, se le presten los documentos y entonces pueda estudiar el documento siempre y cuando lo devuelva, porque ya vimos en el caso anterior que hay veces que, como se dice vulgarmente, se le pegan los dedos aquí al documento y pues obviamente que nada sería más hermoso que poder regresar todo esto a México, pero, insisto, hay un tema de legalidad y hay un tema histórico muy importante que resolver y pues eso en el fondo es problemático, pero también, como decíamos, nos hace que platiquemos mucho con otros países y que platiquemos con otros investigadores que nos ayuden a comprender estos documentos y a reconstruir mejor la historia de nuestro país. En el caso específico del Códice Bodley, nos va a contar la genealogía de Tilantongo. Sin embargo, como ya vimos, hay otros documentos que también nos cuentan la historia de este importante poblado. Lo interesante, como les decía yo hace un rato, es encontrar dónde la historia diverge. ¿Por qué diverge? ¿Por qué a veces en un documento se registran ciertas victorias, ciertas derrotas y ciertos elementos, y en otros documentos no se representa, como decíamos hace un momento, como la muerte de 8 venados? Tilantongo es un pueblo o un poblado muy, muy importante dentro de la Mixteca, es una de las grandes, grandes capitales. Sin embargo, como les decía yo, a nivel arqueológico conocemos realmente poquito de estos lugares, realmente poquito de esta región, y esperamos en el futuro poder, a través de estos documentos y de la arqueología, reconstruir mejor la historia de la Mixteca. Finalmente, quiero para cerrar esta charla platicarles un detalle interesantísimo del Códice Dresden, que como ustedes entenderán, obviamente se encuentra en esta ciudad alemana que tenemos algunas dudas específicamente sobre cómo pudo llegar hasta allá. Uno de los detalles interesantes es, como les decía yo, muchos de estos documentos llegaron como regalos, muchos otros llegaron como información que mandaban los conquistadores o incluso los clérigos que venían a México, recuperaban todos estos documentos y muchas veces se enviaban a Europa para que allá fueran estudiados, puesto que evidentemente no había mucha cantidad de eruditos en el territorio mexicano, de eruditos europeos durante los primeros años de la conquista. Por lo tanto, tenemos una serie de detalles que no conocemos del todo, pero todo nos hace indicar que el Códice Dresden llega a Alemania a través de las manos de coleccionistas que, como decíamos hace un rato en el caso de Auban, eh, básicamente lo que hacen es comprar las colecciones a coleccionistas que van cayendo en desgracia, gente que tiene muchas cosas y que después no tiene para comer, y entonces pues malbarata sus colecciones de libros, sus colecciones de objetos, sus colecciones de cuadros. Esto es algo que ha sucedido muchísimas veces en la historia de Mesoamérica y en la historia del mundo. En este caso, pues el documento fue a dar a a la Universidad de Dresden y entonces pues empezó a ser registrado, empezó a ser copiado. Nosotros los mexicanos comenzamos a tomarle atención hasta el siglo pasado, básicamente, este documento, y hoy en día, bueno, se encuentra en esta increíble biblioteca de Dresden, que es la biblioteca de Alta Sajonia en Dresden, y que es pues ya un edificio bastante moderno, ha, digamos, transportado sus documentos históricos a esta nueva biblioteca. Lo que va a ser interesantísimo de este documento, o la historia que yo les quiero platicar de este documento, es que, pues, Dresden fue una de las ciudades más bombardeadas durante la Segunda Guerra Mundial por los aliados. Eh, Recuerden que, bueno, al principio los alemanes hicieron una guerra relámpago en toda Europa, conquistaron una enorme cantidad de países y después, poco a poco, entre ingleses, franceses, norteamericanos y rusos, empezaron a hacer que los alemanes se retrajeran cada vez más, y uno de estos mecanismos fue el bombardeo de las ciudades más importantes de Alemania, entre ellas Dresden. ¿Qué sucedió? Pues que la biblioteca de Dresden fue bombardeada varias veces, en la universidad, los museos, y entonces lo que hacían, una de las maneras en las que se conservaban los objetos, es sacándolos de los museos y sacándolos de las bibliotecas,
metiéndolos en cajas de madera y dejándolos en la calle. ¿Por qué? Porque entonces evitaban que cuando cayera una bomba, el edificio colapsara y al colapsar pudiera destruir los documentos o iniciar un incendio y quemar los documentos. Entonces, digamos que probabilísticamente tenían más posibilidades de preservarse hacia el futuro si se encontraban fuera de los edificios. Y entonces, eso también sucede con las personas. Usualmente cuando hay un bombardeo se le pedía a la gente salir de los edificios y tirarse en los parques en el piso. ¿Por qué? Porque en cuanto a probabilidad numérica tenían muchísimas menos probabilidades de morir estando en esos lugares abiertos que dentro de un edificio. ¿Por qué? Pues porque una bomba puede caer de un lado de un edificio y colapsarlo todo y tal vez tú estás lejos de la bomba, pero se te cae el edificio. Así que en Dresden, en Berlín y en muchas otras ciudades alemanas, las colecciones de arte y las colecciones de bibliotecas y las colecciones históricas se quedaban en la calle específicamente. Y eso fue la historia del Códice Dresden, que se encontraba en la calle al momento en el que los aliados entraron dentro de la ciudad de Dresden cuando se estaba liberando Alemania. Y pues un investigador, que ahorita les voy a enseñar, se encontró este documento y se puso a verlo y se puso a revisarlo. Era un soldado ruso que se puso a ver el documento, es decir, ya habían tomado Dresden, la guerra era cuestión de tiempo para que llegara a Berlín y se acabara la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, pues, cuando los dejaban aposentados en algún lugar, pues los soldados tenían tiempo. Y entonces este soldado se puso a ver los libros que estaban en las cajas en la calle y entonces empezó a darle cuenta de que había libros que le parecían increíblemente extraños, como este, el Códice de Dresden, que hablaba de estas figuras fantásticas que él primeramente pensó que se parecían mucho a las figuras de China y a las figuras de Asia. Sin embargo, el señor Yuri Norosov, que es este personaje que incluso tiene sellos postales en la Unión Soviética, bueno, en la antigua ciudad soviética, en la antigua Rusia, más bien moderna Rusia, pues es un personaje importante. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de que todas estas imágenes estaban en contacto con todas estas cajitas que se encuentran aquí en medio de los dibujos. Y entonces se puso a analizar y se dio cuenta, por ejemplo, ustedes pueden aquí ver que hay rayas y puntos y que esto se repite. Y entonces no se tardó mucho tiempo en darse cuenta de que estas rayas y puntos forman números y conjuntos de números. Y entonces pues le llamó la atención estos documentos y trató de empezar a leerlos. Le costó muchísimo trabajo, pero se dio cuenta de algo que es fundamental para la historia de la lingüística y de la interpretación de los glifos mayas. Él se da cuenta de que estas cajitas, están aquí encerradas, son símbolos muy específicos, que todos son diferentes y que todos tienen una estructura, como ustedes pueden ver aquí arriba de esta figura de la diosa de la tierra, Itzapna, que es un gran reptil. Pueden ver aquí arriba, por ejemplo, que esta figura, pues, si no la vemos detenidamente, aquí parece que es una cabecita sobre un pedestal, tiene una bolita enfrente de la nariz y tiene otra cajita enfrente de la boca. Pues Yuri Norosov se dio cuenta de que esto que ustedes ven aquí es una construcción de sílabas, es decir, esto es una palabra que tiene que ver con, hay que saber maya yucateco y entender eso. Él no sabía, después lo aprendió, pero que esto forma un código, es decir, cabecita con estos símbolos significa una palabra específica y que cada uno va formando palabras específicas. Entonces él se puso a copiarlos todos y se puso a ver dónde se repite la cabecita, dónde se repite el otro símbolo y empezaron a hacer las construcciones de la epigrafía de los mayas. Y lo que es más sorprendente y más importante es que gracias a este trabajo que hizo un soldado que se encontraba tirado descansando de la guerra en la afuera de la universidad, de la biblioteca de Dresde, pues se dio cuenta de que todo esto forma palabras y que estos son básicamente jeroglíficos que forman unidades muy parecidas a frases. Es decir, lo que pasa es que nosotros no lo entendemos, pero básicamente aquí está diciendo frases muy parecidas a las que nosotros diríamos en español o en algún otro idioma. Entonces empezó a recopilar toda esa información, a recopilar todas estas imágenes
y empezar a construir lo que para nosotros es hoy fundamental, que es el abecedario maya vamos a decir, el código de sílabas. Hasta hoy en día conocemos cerca de 500 sílabas. Para leer esto hay que ser un verdadero genio. Uno básicamente sin un diccionario no podría leer esto, solamente mentes muy elevadas, de las cuales hay una o dos que conocemos los arqueólogos en el mundo, un par de americanos, pero esto es una forma de construir un lenguaje y una manera de construir una escritura bastante más compleja de la que nosotros habíamos visto en todos los otros documentos, donde nosotros veíamos básicamente que la imagen es la que nos dice el contenido, es decir, la imagen es lo suficientemente descriptiva para podernos explicar qué está haciendo y quién es, pero aquí lo estamos viendo acompañado de una enorme cantidad de textos y después esta forma de lectura se llevó a las estelas, a los dinteles, a los tableros, a las zonas arqueológicas, y hoy en día pues vamos poco a poco resolviendo el enigma de la escritura maya, paso a paso, detrás del trabajo de este portento de hombre que es Yuri Norosov, que además también se dio cuenta de que algunos de estos símbolos significaban el nombre de las ciudades, etcétera, etcétera. Hizo una importante cantidad de hallazgos dentro de este lenguaje, muy importantes, pero lo más curioso, insisto, es que lo resolvió como un problema matemático porque pues él básicamente no tenía ni la más remota idea de quiénes eran los mayas ni de dónde vivían. A partir de su tiempo en Dresden y de la recuperación de los documentos, pues él hizo sus copias y se llevó las copias a Rusia para poderlas estudiar y después, muchos años después, publicar sus resultados, publicar información que hoy en día pues todavía es increíblemente valiosa para los arqueólogos que se dedican al área maya. Básicamente hasta aquí hemos llegado con esta charla donde les he presentado los principales códices mexicanos en el extranjero y los poquitos que están en México y pues queríamos al final de esta charla platicarles sobre tres casos específicos o tres historias cortas de tres códices diferentes que fueron el Tonalama de Aubin, el códice Bodley y el códice Dresden. Muchas gracias, nos vemos pronto, pero yo quiero recordarles que a partir de la próxima semana daremos un curso los días 16, 23 y 30 de julio, donde hablaremos de los códices coloniales, el encuentro entre dos mundos, y hablaremos, por ejemplo, de largo y tendido del Códice Florentino, que tal vez es el documento histórico más importante que conocemos y que fue escrito en 12 tomos que nos va contando una enorme variedad de informaciones relacionadas con el mundo prehispánico. Así que ya saben, si ustedes quieren saber un poco más sobre este curso, contáctenos a través de nuestro correo electrónico, de nuestras redes sociales y les haremos llegar hasta sus dispositivos un poco más de información relacionada con estos cursos, los precios si son estudiantes, si son profesores o personas de la tercera edad, por ahí hay descuentos, entonces pues pregunten y pues si ya vieron un poquitín cómo es que nosotros hacemos la presentación de nuestros temas y pues esperamos que esto haya sido de su agrado. Así que pues hasta pronto, les damos las gracias